Disecciones. Iniciamos Disecciones, este podcast que hacemos desde el Departamento de Imagen y Sonido del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión nos enfocaremos en un género en específico. Ya ven que el cine, para transformarse en una gran industria, echó mano de ciertas fórmulas. Esas fórmulas requerían la repetición de elementos del contenido de la película y, sin embargo, no fueron un impedimento para que esos géneros desarrollaran un grado de originalidad o de innovación. De hecho, fueron un reto creativo, de tal manera que el género se mueve siempre entre la repetición y la innovación, y en este caso queremos hablar del género de películas de vaqueros del oeste. Trato de no utilizar ese término en inglés que ya les platicaremos ahora. Curiosamente tiene una ruta para volverse más o menos popular, bastante complicada. Pero lo cierto es que en los últimos años, desde directores como Quentin Tarantino, con su famoso Django, o con Los Odiosos 8, se enfocó en el género, y tenemos el intento de otros directores por renovar el género. Y sin embargo, así como en la actualidad es algo muy esporádico la producción de películas enfocadas al oeste norteamericano y particularmente a la vida durante, digamos, la segunda mitad del siglo XIX, en los territorios que todavía no eran estados constituidos, ¿no? Los territorios de Idaho, Iowa, Montana, Texas, etcétera. Y entonces ese tipo de películas particularmente fueron, creo yo, uno de los pilares de la industria en la primera mitad del siglo XX. Carlos. Guillermo, ¿qué tal? Pues sí, ya hemos comentado este género cinematográfico que llegó a tener como repercusión en las cinematografías no solo de Estados Unidos, ¿no? También de Europa y de acá mismo de nuestro propio país en México. Yo creo que de los géneros más populares de la historia del cine en general, ahora sí no hablemos solo del cine norteamericano. Entonces creo que sí vale la pena recordar este género, recordar algunas de las películas que marcaron época, a veces menospreciado por la crítica, ¿no? Yo todavía leía críticas que decían que era cine de caballitos. Uh-huh. Y no se tomaba tan en serio estas películas porque eran de aventuras para entretenerse o así lo veían algunos críticos de cine, ¿no? No lo tomaban tan en serio. No son películas que hayan sido tan premiadas. Uh-huh. En su tiempo. Sin embargo, hoy en día, cuando analizamos filmografías de gente como John Ford, como Anthony Mann, posteriormente Sergio Leone o Sam Peckinpah, pues encontramos obras cinematográficas que deberían de estar entre las mejores películas de la historia, ¿no? Creo que también es algo que ha crecido con el prejuicio de ser algo muy norteamericano. Uh-huh. Y si tienes sentimientos, digamos, por ahí antinorteamericanos, los puedes expresar quejándote de este tipo de películas, que sí había cosas, Guillermo, ¿no? Que podríamos, el racismo, el machismo en las películas, que donde se estereotipó de que el indio piel roja era el que causaba el conflicto y había los mexicanos, y que había que eliminarlos, ¿no? Y que así se lograba la paz. Uh-huh.
Entonces, pues sí, creo que es un género que sí es digno de análisis. Aparte, digo, ahorita no podemos asegurar esto, pero sí es uno de los géneros más antiguos, desde que el cine es cine, eh, ya retrató toda esta iconografía del género, ¿no? Las persecuciones, los juegos de cartas, los indios, los salones, las muchachas que trabajan en los salones, todos esos estereotipos ya aparecían desde la prehistoria del cine, ¿no? Inclusive pensemos en el caballo, Guillermo, que el caballo pues era el medio de transporte de esos héroes y villanos, y hay que recordar a Edward Muybridge, que curiosamente el primer pionero y que el primer, digamos, objeto o animal en movimiento que retrató fue precisamente un caballo, ¿no? Y un jinete. Entonces ahí creo que vemos la semilla del género. Sí, como lo dices, el género tiene la característica primero de ser posiblemente el primero de los géneros auténticamente del cine, propiedad del cine, porque los otros géneros que también se han desarrollado con el cine, que es la comedia o el drama, tragedia, digamos, venían del teatro, ¿no? Y aunque no era, digamos, no es original del cine, sí es en mucho una construcción que, dada la naturaleza del cine mismo, que es acción, que es movimiento, se prestaba perfectamente, porque las cabalgatas, las peleas cuerpo a cuerpo, a puño, o los duelos con armas de fuego, pues son acción. Y en ese sentido son, digamos, el motivo básico de lo cinematográfico, el movimiento, ¿no? El tren en sí mismo. Entonces, estas cualidades hicieron que proliferara las películas del oeste desde el momento en que ya, digamos, no se había llegado todavía al largometraje, sino desde que ya eran empresas productoras de películas, hacían cortometrajes dedicados a temas del oeste, de los vaqueros, etcétera, ¿no? Y bueno, crearon algunos de los primeros héroes cinematográficos, como Tom Mix, ¿no? Que fue una figura de referencia para todos los espectadores de los años 20, ¿no? En términos de acción, de emoción pura, ¿no? Y al mismo tiempo que había esa parte populachera del género, que eran las películas de caballitos famosos, el género desarrolló, digamos, una nata, una capa de cine intelectual, de cine de una calidad superior, incluso en términos de producción más, con mayor inversión, etcétera, que dio por resultado películas muy notables, realizadas por directores con una visión muy personal, ¿no? Porque, como bien dices, se puede tachar al género de que para los valores actuales se trata de o se tocan una serie de cosas que ya no son políticamente correctas. Sin embargo, los grandes directores siempre cuestionaron esos aspectos, como el machismo, como la discriminación, ¿no? O el racismo, lo criticaron en sus películas mismas, lo expusieron lo que significaba en términos de problemas. Y eso nos da un particular momento para el cine del oeste, que creo que es el más brillante, que es de fines de los años 30 a mediados de los años 50, cuando se da este momento. Voy a usar un terminajo que me estoy tomando de los chavos, que sería superclásico, ¿no? O sea, tenemos a esos directores, que es John Ford,
el mismo Cecil B. DeMille, que hizo western notables, Fritz Lang, William Wyler, Michael Curtiz, directores que hicieron una serie de películas muy notables que en la posguerra lo retoman, digamos, jóvenes directores como Anthony Mann, como Nicholas Ray, ¿no? Y llevan el género hacia nuevos momentos y nuevos panoramas, como será lo de Sam Peckinpah en los años 60, etcétera. Pero indiscutiblemente del año 39 hacia el año 55 tenemos un conjunto de películas brillantes en lo cinematográfico y muy atinadas en cuanto a, digamos, el subtexto, lo que esas historias querían decir, además de la acción en sí misma, que resulta atractiva, ¿no? El movimiento, pero cuando había no creo que la palabra adecuada sea un mensaje, pero sí un motivo para la reflexión, para estimular el pensamiento sobre ciertos temas serios, todas esas películas lo intentaron. Lo vemos, por ejemplo, en la famosa de La Diligencia, ¿no? Uh-huh. La Diligencia, el tratamiento que da a los personajes es interesantísimo. Tiene mayor dignidad la prostituta que las otras mujeres, ¿no? Es más digna de respeto. Y luego, por ejemplo, gente con asuntos pendientes con la ley, ciertos forajidos, pues se comportan con mayor valentía, con mayor lealtad, con mayor delicadeza que, por ejemplo, el banquero, que es un pillo bien hecho, ¿no? Entonces, esos juegos que de pronto ocurren en las películas y que llegan a cuestionar incluso cosas más a fondo, como es la acción de una ley primitiva, ¿no? Son lo que hacen en esa primera etapa, pues separan a las películas del oeste o el llamado western. Recuérdame que platique sobre el origen del término, pero lo separan del conjunto de películas de Gene Autry, Hopalong Cassidy, o sea, los vaqueros cantantes, ¿sabes? Los vaqueros un poco incluso limpios, sí, floridos y un tanto extravagantes en su ropaje, como de finalmente casi como miembros de una orquesta de Pérez Prado, ¿no? Llenos de flecos y de cosas de colores. Y que cantan ante cualquier provocación. Que cantan ante lo que sea, así es. Luego, fíjate, Guillermo, que también algunos directores, inclusive, hablábamos que hay una adaptación de Butch Cassidy de Billy the Kid. Sí. De Billy the Kid, que más bien parece un personaje shakespeariano uh-huh. en la película uh-huh. que un muchacho vaquero, ¿no? Uh-huh. Es como si toda la furia juvenil de los 50, es como James Dean uh-huh. en un caballo, ¿no? Ese es Billy the Kid finalmente. Y por ejemplo hay otra película de John Ford que es la de My Darling Clementine, uh-huh. que parece que estás viendo una tragedia shakespeariana, uh-huh. no parece una película, es reflexión de los vaqueros hacia el mundo que les está tocando vivir de violencia uh-huh. y de eso. Y entonces esa película en particular, por ejemplo, My Darling Clementine, no tiene las típicas persecuciones y todo, y el héroe trae conflictos uh-huh. Por ser como es. Uh-huh. Hay otra película que yo no sé si tú recuerdas el nombre, con Gregory Peck, que él debe ser de Anthony Mann, que él es un pistolero, uh-huh. pero es considerado el mejor pistolero del mundo, ¿no? De la zona, del uh-huh. país. Uh-huh. Pero entonces es un héroe para algunos, pero la película trata de la maldición de ser héroe, sí, porque ¿qué significa que seas héroe? Significa que alguien va a querer ocupar tu puesto, quiere matarte a ti para convertirse en el mejor pistolero, porque tú mataste al mejor. Uh-huh. Y si lo logras, digamos, ahora tú eres el que alguien va a querer matar para querer ser el uh-huh. mejor. ¿Te acuerdas del uh-huh. título de esa película? No lo recuerdo, pero sí es una no sé si es El Proscrito. Sí, creo que sí. Extraordinaria película. Sí, que incluso se entra un poco en esta crisis de si
tiene que seguir matando, ya no quiere seguir matando. Sí, se ha dado cuenta que su habilidad se ha vuelto una maldición para él, ¿no? Y no está seguro, o sea, todo el tiempo está pensando, alguien quiere mi puesto y alguien me va a matar por ese puesto, ¿no? Creo que esas cosas son las que tú mencionas bien de sí, que, a la hora señalada, por ejemplo. A la hora señalada es otro de los más interesantes, sí, de cómo los buenos ciudadanos de un pueblo abandonan a su sheriff. Así es. En el momento más complicado, ¿no? Sí. Incluida su esposa, pero vamos a spoilear un poquito, ¿no? Pero hay dos mujeres bien interesantes en esa película, ¿no? Grace Kelly y Katy Jurado, que son las únicas, digamos, que les cuesta trabajo, especialmente a la esposa, que es Grace Kelly, de entender el momento que están viviendo y la responsabilidad de estar al lado de este héroe, ¿no? Y ve cómo va a fondo esto, porque en realidad lo que está dramatizándose es como la defensa de la ley requiere el apoyo del cuerpo social. Es decir, la ley por sí misma no es algo que pueda hacer nada. La ley requiere de ese apoyo. Cuando se carece de eso, entonces lo que queda es la ley del más fuerte, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, de esa misma época yo también quisiera destacar una película totalmente impresionante y original en el sentido de que la protagonista de la película, a pesar del título, la película se llama Johnny Guitar, pero es de Nicholas Ray, 1954, si no estoy equivocado, pero el rollo es que Johnny Guitar es un personaje totalmente secundario, aunque lleve el título, ¿no? En esta película la protagonista son dos mujeres, es el duelo entre dos mujeres, todo el conflicto de la película, el duelo final, que es como un cliché del cine de vaqueros, se da entre dos mujeres, ¿no? Que se odian mutuamente y sin una razón que yo recuerde muy aparente en la película, es simplemente te odio porque te odio. Mercedes McCambridge, extraordinaria. Y Joan Crawford era la protagonista. Otra cosa que aquí se habla mucho en esta película y se habla en otros westerns y que es importante para el género, creo, es la del progreso. Es decir, se trataba de ir al oeste y fundar pueblos, fundar economías, trabajar ganado, trabajar el telégrafo, por ejemplo, inclusive la industria del entretenimiento, ¿no? Porque se suponía que eran seres muy que vagaban mucho. Sí, eran trashumantes, ¿no? Sí, entonces llegaban a un hotel a darse el baño vaquero, o sea, ¿te acuerdas ese término del baño vaquero? Que es solamente mojarse la cara y las axilas y ya te bañaste, ¿no? Pero llegaban a un hotel para hacer eso, ¿no? Entonces, y luego bajaban a la barbería, para luego ir al salón, ¿no? A jugar juegos de azar, ya sea ruleta o cartas. Pero digamos, todo eso fue forjando la iconografía. Pero todo eso tenía que ver con el progreso, porque si se fundaba un pueblo, pues se necesitaban hoteles, casinos, porque la gente iba a consumir ahí, barberías. Entonces, en esta película de Johnny Guitar, ese es el sueño de Viena, que por cierto así se llama el personaje principal, como la capital de Austria. Viena está segura que ahora era la suerte, o sea, vas a fundar un pueblo, pero no sabes si va a tener crees que otra iconografía, que crees que porque ahí pasa el tren, es un buen lugar para fundar un pueblo, ¿no? Entonces eso pasa en esa película, ¿no? Que ella confía que un casino en un pueblo nuevo por donde pasa el tren va a llegar mucho viajero, ¿no? Y otra vez el grupo social que rodea a Viena desconfían de ella por ser mujer, por lo que quieras, y genera odio hacia ella, ¿no? Y el odio particular de esta otra mujer. Johnny Guitar, por cierto, termina siendo simplemente un interés romántico de Viena, ¿no? Que era Sterling Hayden.
Entonces, no sé, también visualmente, era el Technicolor también, que creo que eso sí, le dio más dramatismo a las películas de western. En los años 50, las películas del oeste se benefician de la pantalla ancha, de la pantalla panorámica. ¿Recuerdas ese primer sistema que se utilizó, que fue el llamado Vistavisión? Que está en películas de Anthony Mann, utilizado también por John Ford en algunas de sus películas, y que fueron ensanchando, digamos, ampliando lo que la cámara captaba, al punto que incluso algunos directores ya no sabían cómo encuadrar, ¿no? Y que tuvieron que reajustar su práctica. Pero por otro lado, el Technicolor también se comenzó a imponer, porque la televisión, que por cierto también desarrolló series con el motivo del oeste y de los vaqueros, etcétera, era blanco y negro, y entonces una forma de competir era darle color a las películas del vaquero. Y la pantalla de tele era pequeña, entonces y de 4.1. Claro, una pantalla grande y colores, pues era, digamos que cambiaba ya, uno pagaba con gusto eso, ¿no? En vez de ver algo gratuito en la televisión. Pero sí, los dos ejes en los que se desarrollan los distintos argumentos son estos de el salvaje oeste o Wild West y el lejano oeste o Far West, ¿no? Que nos da historias que tienen que ver o con la imposición de la ley como forma de civilización, o por otro lado la conquista de territorios y el enfrentamiento con la naturaleza o con los anteriores dueños de esos territorios, ¿no? Y eso proporciona en sí un conflicto que es comprensible por cualquiera, de tal manera que quizás eso explica también que el género, aunque fuera algo históricamente exclusivamente de los Estados Unidos, tuviera entre los árabes, entre los países asiáticos, entre los países europeos y no digamos Sudamérica, Centroamérica y nosotros, gran aceptación, porque se podía entender con facilidad, digamos, los motivos esenciales de todo eso. Y también uno, en la historia, el género va a tener una expansión más allá de los Estados Unidos. El género llegará a producirse en Italia, tú lo mencionabas, Sergio Corbucci también, el otro director famoso de películas del oeste. En Francia se filmarían películas del oeste, en España se filmarían películas del oeste. Incluso un director tan admirado como Akira Kurosawa, pues una película como Los Siete Samuráis es producto de su admiración a las películas de vaqueros. Y luego eso da vueltas porque Los Siete Samuráis se convierte en Los Siete Magníficos, Los Siete Magníficos, la cinta estadounidense. Y en México se da también una películas del oeste. Si recuerdas, Alberto Mariscal, que fue de los directores que se especializaron en el género, o Gilberto de Anda, que también hizo muchas películas del género, y había un grado de imitación, ¿no? con el cine que era en ese momento exitoso o comercial. Por ejemplo, Julio Alemán, que hizo del Tunco Maclovio, etcétera. Creo que ese es nuestro vaquero más conocido, ¿no? En sí, México, el Tunco Maclovio. Es bueno, como medio de culto. Es la película que es la referencia. Bueno, ahora que mencionas de culto, habría que decir que incluso una cosa tan extravagante y excéntrica como El Topo, es una película de vaqueros, ¿no? Sí, o sea, Alejandro Jodorowsky decía que era un western zen, ¿no? Influido por todas estas ideas orientalistas, etcétera. Entonces decías de Julio Alemán. Sí, Julio Alemán es una réplica en cierto modo de Clint Eastwood, de Sergio Leone, ¿no? Físicamente recuerda
Poncho. Con el poncho. Sí, hay algo, la apariencia de Julio Alemán se acerca hacia la de Clint Eastwood, particularmente como lo presentó Sergio Leone, ¿no? Oye, Guillermo, y existía este actor que yo debo de confesar que lo conozco de referencia, pero un día vi una película con Gastón Santos. Gastón Santos, sí, de los caballitos. Ese sí era de caballitos, pero una vez vi una película muy bizarra con Gastón Santos, y la verdad esas son como escenas que uno ve del cine mexicano y que a veces no ves la película completa, como en ese caso. Era una mezcla era un vaquero fantasma. O vampiro. Ese es el pueblo fantasma. No, pero esa no, fíjate que esa no es Gastón Santos. Sí, es él, ¿no? No, la de Gastón Santos creo que es el pantano de las ánimas. Pero él sale de una tumba vestido de vaquero. Porque era Fernando Luján el que era el vampiro. Y se llama El pueblo fantasma, es una película de Gilberto de Anda, si no me equivoco. Pero sí, Gastón Santos era un junior que era hijo de este cacique de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, que fue uno de los personajes más siniestros de la política mexicana, y como tal junior pues le encantaban los caballos, etcétera, y soñó ser artista de cine. Tenía la posibilidad económica de hacerlo y las influencias como para hacerlo, y hizo una carrera realmente muy menor, pero sí, particularmente en estas películas del oeste. Tuvimos otro personaje aquí en México que interpretaba, primero lo hizo Luis Aguilar y luego lo hizo Julio Aldama, que fue El látigo negro. También construidos, curiosamente el cine mexicano, que es un cine, digamos, apegado más a la hacienda y al rancho, va tomando en los años 50, por el éxito que tienen esas películas, digamos, serias del oeste, se va acercando más a la iconografía de norteña y tejana, ¿no? El sombrero de ala ancha del charro se cambia por el sombrero tejano, ¿no? La tejana. Y la transición se nota muy bien en la obra de algunos, en las filmografías de algunos de los directores mexicanos, como es Ismael Rodríguez, ¿no? Ismael Rodríguez, que hace la cúspide, digamos, de la comedia ranchera con Dos tipos de cuidado. Hacia finales de la misma década está filmando Los Hermanos del Hierro, que ya es una película del oeste. Claro. Y luego estaba ahí, por ejemplo, Piporro también. El Piporro también. Que a veces a la par con Pedro Infante hicieron películas. Ya no eran westerns esos, pues, pero sí eran como la apariencia y la forma de hablar y todo. Ya una mezcla muy rara, porque esas partes eran hasta musicales y eso, ¿no? Que por cierto el género se ha mezclado, ¿no? El de terror, perdón, sí. el de vaqueros. Hubo tú mencionaste a Tom Mix, sí, pero también había Roy Rogers, Hopalong Cassidy. Doris Day hizo películas de vaqueros cantantes, sí. Tito Guizar creo que Guizar también, pero bueno, eso creo que era creo que era más interesante que se generó en los 50. No, incluso, bueno, a fechas recientes el género se mezcló con la ciencia ficción y los extraterrestres, de los vaqueros contra los depredadores, sí. Que sale Daniel Craig, el actor de James Bond. Pues es una película es que finalmente aquí tenemos un asunto de ese tipo de género que también con el tiempo ha variado, pero ¿qué tanto? ¿Qué se necesita para que haya una película del oeste? Pues que ocurra en una zona de ranchos, en una zona no necesariamente en el oeste norteamericano, porque los australianos hicieron también películas al estilo del oeste. Willie Nelson, el cantante, tiene un par, Barbarossa, que es una película que ocurre allá en Australia. Luego la película que también protagonizada por otro cantante, por Mick Jagger, sobre ese famoso
cuatrero australiano, también debe ser de los años 70, es otra, y bueno, hasta Tom Selleck hizo películas en Australia. Fíjate que también. estaba reflexionando en la más reciente película de este director de Get Out, Peele, él acaba de hacer una película que se llama Nope, ¿no? Como negación. Nope, y es muy interesante la película porque si tú la ves y la ves como la cita la prensa, la catalogan como película de terror o tiene que ver un poco con terror, con extraterrestres, pero en realidad me di cuenta que hay como un tipo de westerns donde es como la defensa de la familia, del entorno familiar, pero también como de que te han secuestrado en tu propia casa. ¿Sabes? Entonces, te tienen como rodeado, tipo la película de Shane, el desconocido, ¿no? Entonces tú tienes que enfrentar al invasor, ¿no? Entonces, también recuerdo ¿cuál es esa película donde sale Lillian Gish defendiendo a sus niños? Creo que es la que dirigió Charles Lawton, ¿no? Pero en fin, es decir, a veces inclusive hay una versión con Emily Blunt también, donde ella tiene que defender a sus hijos. Entonces, por ejemplo, esta película en realidad ahora que reflexiono, es un western, no es una película de terror, es una... Y está en medio de una zona desértica, y de hecho los protagonistas de la película son dos hermanos que se dedican a entrenar caballos para cuando son necesitados en filmaciones, precisamente. Sí, es que esa expansión que tuvo el género tiene dos cosas, desde combinaciones con otros géneros, ¿no? Y habría que dejar también un espacio para hablar, por ejemplo, de la comedia. O las parodias. O las parodias, ¿no? La comedia en el cine del oeste, que es muy, muy, muy interesante, pero... esa es una. Y por otro lado, la transformación de ese esquema de acción que tiene la película del oeste, de el paisaje natural al paisaje urbano. Hubo un director que ahora está, de hecho no sé si siga filmando, Walter Hill, que desde su primera película intentó hacer, su primera película fue creo que La larga cabalgata, The Long Run, una película sobre los hermanos James, etcétera, realizada con un cierto verismo histórico, se intentó ser así muy, muy, muy realista. Pero su siguiente película es una película con Ryan O'Neal que se llama The Driver, el conductor, y el personaje que no tiene nombre, el que interpreta a Ryan O'Neal, es un excelente conductor de automóviles. Ahora se rehicieron hace poco la misma historia, al que lo contratan los asaltantes para poder... y es un cowboy, de hecho le dicen el cowboy, y utiliza botas vaqueras, pero todo lo demás. Entonces el caballo se transformó en automóvil, ¿no? Y la habilidad del pistolero en poder manejar a grandes velocidades, pero la persecución está ahí. Entonces de ahí en adelante Walter Hill intentó hacer varias combinaciones muy curiosas. Una de ellas fue Calles de Fuego, que también tiene, digamos, la base argumental o dramática de una película del oeste, pero ocurre en un entorno urbano. Y después hizo otra extrañísima película con Bruce Willis interpretando, que creo que se llama bueno, resulta que es un agente federal que va precisamente a un pueblo del oeste y tiene que capturar ahí a una banda, pero él ya es digamos, es un agente del FBI, ¿no? No estaba vestido de vaquero en nada de esto, enfrentándose a los
en automóviles y con escopetas y todo, más al estilo, digamos, del Chicago de los años 30, de esas películas de gángsters. Entonces, esas cualidades que tiene el género, quizás lo llevaron también en cierto modo, a que por eso se desapareciera un tanto, ¿no? Sí. Porque ya en la actualidad, para un espectador joven, en realidad el oeste de Estados Unidos no le dice mucho. Sin embargo, la Guerra de las Galaxias y todas estas, digamos, derivaciones que ha tenido esa imaginería de George Lucas, se parecen mucho al oeste. Sin embargo, Guillermo, yo creo que no es nueva el distanciamiento, digamos, del género, ¿no? Porque, digamos, ya finalmente ese cine clásico del que ya hablamos exponía finalmente sí el triunfo de un héroe, ¿no? A veces con ciertos grados de antihéroe, pero básicamente eran héroes que luchaban contra lo que ellos entendían como el bien y era proteger la familia, el país, el progreso, ¿no? Pero ya, por ejemplo, cuando empezó estas transformaciones sociales de los 60s, como que ya hubo una generación que ya no entendía tanto esos westerns, creo yo. Inclusive hay varias películas yo he visto algunas películas donde ya no se cuestiona la iconografía, pero se le da otro significado, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de Midnight Cowboy, donde el vaquero ingenuamente no se da cuenta que al viajar a Nueva York, su traje de vaquero, del que él siente un reflejo de su masculinidad, en el Nueva York del underground, en realidad su imagen es totalmente una representación de la homosexualidad. Y él ya no entiende ese mundo, ¿no? No entiende que su masculinidad, de la que estaba tan orgulloso, en realidad ya en el mundo moderno, urbano, cambia de significado, ¿no? Y él ingenuamente no entiende qué pasa ahí, ¿no? Con esa imagen. Inclusive él saca un póster de Paul Newman, creo, y lo pone porque es su ideal de masculinidad, y él pues ingenuamente no se da cuenta y se lo dice el personaje de Dustin Hoffman, ¿no? Porque él cree que así va a conquistar mujeres vestido de vaquero. Y dice, no, y así lo dice literalmente el personaje, ¿no? Con eso solo vas a traer maricones en la calle. Eso es con eso es lo único que vas a traer. Y no entiende y se niega a ese cambio, ¿no? Y por otro lado está Easy Rider, también del mismo año, curiosamente, ¿no? Donde dos hippies recorren el país y ahora en moto, en vez de caballo. Y sí van enfrentando a un oeste que se está como muriendo, ¿no? Ya solo son viejitos. Y hay una escena muy interesante donde llegan como a un taller a cambiar llantas o a revisar llantas de sus motos. Pero a un lado hay unos vaqueros cambiándoles las cerraduras a los caballos. Es decir, las cerraduras eran las llantas, ¿no? De los vaqueros. Es como que ya desde los finales de los 60s no se muere el western, pero sufre una transformación muy drástica. Todos los actores que habían sido esos héroes de los 50s, ahora ya eran hombres de casi 70 años, claro. Los actores. O sea que los héroes envejecieron. Estoy hablando de James Stewart, de Gregory Peck, de William Holden. De John Wayne. De John Wayne, precisamente, que es el icono quizá más representativo del género. Y hubo directores que entendieron eso muy padre, y que inclusive hicieron mejores westerns con estos actores ya envejecidos, ¿no? Y se le dio, por ejemplo, yo cuando leía cosas de cine, oía que lo denominaban algunos historiadores como western crepuscular. Es decir, era como el fin del género, que yo creo que no fue fin, fue transformación, pero sí fue una especie de ocaso, ¿no? Y que las películas, por ejemplo, La Pandilla Salvaje, que tú ya no distinguías quién era el bueno, quién era el malo. El vaquero le da trabajo subirse a un caballo, ¿no? Hay una escena muy, muy, muy padre donde
le es imposible subirse a la primera al caballo, ¿no? Y el caballo muy noblemente lo espera hasta que entonces alcanza a ser ya hasta poético el asunto de la película, ¿no? Y que no es bueno el héroe, o sea, no hay ya héroes, de hecho. Creo que ahí sí ya se borró la línea o más bien ya no existe una línea, y ya los personajes pueden ser los asesinos más violentos, pero son los protagonistas de estas películas. Sí, Peckinpah, este director Sam Peckinpah, es un ejemplo de un cineasta que le dio su justo tratamiento, digamos, al género en su momento, en el sentido que creo que sí es un director de transición, que ve que ese realismo, esos intentos de psicologismo que hubo en el cine del oeste ya estaban fuera de lugar, ¿no? Y que incluso la memoria de la generación de ese momento, de la generación joven, ya no aceptaba, no reconocía heroicidad. Y fíjate cómo él, como Walter Hill también, puedes ver que en sus películas que no son netamente del oeste, de todas maneras recurre al esquema del oeste, tanto La huida de Getaway como esta película de los camioneros, ¿cómo se llama? De Chris Christopherson. Christopherson, sí, el Convoy, no, sí, creo que sí es Convoy. Sí, es Convoy, sí. Sigue o Tráiganme la cabeza de Alfredo García, etcétera, sigue la línea de argumental, temática, etcétera, del western, pero ya está desarrollándose la acción en un entorno que no es necesariamente ni el del Far West, el lejano oeste, ni el del... No, y sabes que, Guillermo, también digamos que el código de censura, por ejemplo, hacia cosas de violencia y sexo, a finales de los 60 ya estaba muy relajado. Y entonces, por ejemplo, nosotros sí vimos balaceras y todo en el cine clásico western, pero nunca veíamos sangre. Claro. Ni vísceras, ni nada de esto, que naturalmente surgen cuando hay ese tipo de violencia, ¿no? Y acá, por ejemplo, también yo creo que en el caso de Peckinpah, pues era un espectáculo de violencia en cámara lenta, inclusive, ¿no? Era la época del zoom, y y eran literalmente baños de sangre que yo creo que la nueva generación lo veía más como real eso, que una violencia que suavizada, digamos, de las películas antiguas. Sí, los italianos, Sergio Corbucci, sus películas son también un sangrerío increíble, ¿no? Es decir, la violencia es explícita, quizás para los términos actuales no es realista, pero sí es totalmente explícita. O más realista que la de la anterior, claro, etapa, ¿no? Sí. No, sí, la de los italianos, pues de ahí Django, que todavía Tarantino la actualizó más esa sí, todavía violencia, más sangrienta y más salvaje, ¿no? Sí, más exactamente, brutal. Sí. Pues sí, los italianos, pero es que los italianos, también el otro género del terror, la violencia de los italianos era más extrema que la de los americanos. Entonces sí, bueno, y ya de ese cine, pues hay que agregar el valor de la música de Ennio Morricone, o sea, creo que todos, si decimos western o vaqueros, la melodía del bueno, el malo y el feo entra en... Por cierto, ¿qué querías aclarar de western? Creo que yo trato de no hacer western, pero a veces... Sí, es que los franceses, que son los culpables, digamos, de muchas cosas dentro de la cultura cinematográfica, fueron realmente los que bautizaron, porque las películas del oeste se veían como una variante de las películas de aventuras. Desde los estudios de cine no se hablaba propiamente de westerns, se hablaba de películas de aventuras, ¿no? Y va a ser en la posguerra, Sadoul, Bazin, todos estos críticos franceses. De hecho, el primer estudio sobre el género es de Jean-Louis Rieux-Peyrou,
Ribeiro es el autor, y es el primer estudio, es año 1953, sobre un género cinematográfico, porque eso no se hacía, y es sobre las películas de el western. Ellos son los que no traducen el nombre, digamos, en inglés, o la palabra en inglés, sino lo utilizan como el membrete para el género. Así como ellos después bautizarán eso que se llama el film noir, ¿no? Así también ellos bautizaron las películas del oeste como western, ¿no? Y de ahí, de ese momento, es cuando se comienza a hablar realmente del western. Y a lo largo de los años 50 y después años 60 va a ser una especialidad de profesores, críticos franceses que publicarán mucho sobre las películas, popularizando a nivel de la crítica y del público el término. Pero aquí en México eran las películas de vaqueros, aquí siempre las conocimos como películas de vaqueros. Ya cuando se ponen muy exquisitos los críticos hablan de western, ¿no? Además, como que la imaginación que fue creando todas estas historias se fue recorriendo poco a poco. Ya sabes, a principios del siglo XIX las historias de pioneros y de conquistadores estaban más ligadas todavía al estado, por ejemplo, de Kansas, que no es el oeste, eso es, no, estamos en el... Todavía es medio sureño, casi en medio. Entre sureño y casi exactamente en medio. Y después se fue recorriendo hacia Texas y finalmente California, Oregon, Montana. Bueno, Montana tampoco es el oeste. Pero las películas de pioneros, de exploradores, de enfrentamientos con los indios, etcétera, pues estamos hablando de esa zona que era el noreste estadounidense, ¿no? John Ford tiene una magnífica película protagonizada, creo que por Henry Fonda. ¿Recuerdas? Es esta película en donde viene la guerra de independencia en los Estados Unidos y estos son unos colonos que viven fuera de las colonias, en una zona marginal, y donde tienen que enfrentar a la vez al ejército británico y por otro lado a los indígenas también, que los quieren sacar de ahí. Y claro, ellos todavía tienen los ropajes o el vestuario de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero ya hay en esencia una historia propia del oeste, ¿no? Sí, ahora, el asunto es que, por ejemplo, lo que hablabas tú del terreno, o sea, donde haya amplios paisajes, donde haya actividad de agronomía, y estamos hablando de Canadá, de Australia, de todo, donde haya eso hay westerns. Sí, donde haya granjas, exactamente, ¿no? Inclusive yo te comentaba una película inglesa, ¿no? Que habla de las granjas. Mientras haya eso, pues yo creo que el género puede surgir en cualquier lado. Ahora, por ejemplo, también hay unas películas que es difícil catalogarlas como westerns o como de vaqueros, porque precisamente la palabra vaquero, ¿no? Es como, una cosa es el oeste y otra cosa es el vaquero, porque yo puedo hacer una película en el oeste o en algún territorio, pero si mi personaje no es vaquero o no se dedica a eso, entonces yo no la puedo catalogar del todo como una película de vaqueros. O, por ejemplo, se generaliza que en el cine de vaqueros hay el rompimiento de la ley, las persecuciones, todo eso. Pero hay películas que se desarrollan en el oeste y no tienen nada que ver con eso, ¿no? Y sin embargo, si tú ves a un hombre con tejana y botas, ya generalizas que eso es una película de vaqueros. Entonces, por ejemplo, pienso en Brokeback Mountain. Sí, El secreto en la montaña. El secreto en la montaña se nos vendió siempre como un western gay, decía la publicidad, ¿no? Y tú ves la película y en realidad, pues, de western no tiene nada. O sea, sí trabajan por allá en el oeste norteamericano, sí son vaqueros, pero es una historia de amor, claro, frustrada. Eso es lo que es la película, claro. No. Ahora, más recientemente, El poder del perro, de Jane Campion también, ¿no? Tiene mucho de la iconografía, pero no la puedes catalogar de cine de vaqueros. Y así hay muchas películas que
grandiosas las películas, no tiene que ver su calidad el género, obviamente, pero sí también ahí hay malos entendidos en cómo definir un género. Sí, pues porque los géneros siempre son terrenos pantanosos, es resultado como de un cruce de caminos entre varias, digamos, varias comunidades. Por un lado la de los espectadores, por otro lado la de los creadores y productores de películas, por otro lado la crítica, y entonces el resultado de esa combinación, de esa confluencia en un determinado momento da eso que llamamos género, ¿no? Por eso también a veces es difícil calificar a películas dentro del género, y también se comete el error de decir que el género existió en algún grado de pureza, ¿no? O sea, género... Toda historia, toda narrativa es producto de estas combinaciones, como decía, repetir ciertas cosas dentro de un patrón y darles originalidad. Por lo tanto, los géneros desde su origen fueron híbridos, ¿no? Vayámonos a la primera película del oeste que se menciona en todos los textos, que es El Gran Robo del Tren. En realidad es una variante del género de películas de trenes, que era el género principal de producción en esos años. Es decir, las películas en donde aparecía el tren, sucedía alguna acción o una anécdota en un tren, eran muy atractivas para el público. Ocurría que incluso el público se iba a las estaciones de trenes a ver llegar el tren porque les llamaba la atención la maquinaria funcionando. Era un espectáculo. Y como tal, entonces, esa primera película del oeste en realidad es una variante de un género anterior. Entonces, no hay una pureza, no existe. Eso es un poco un error que se repite ante pues, la falta un poco de investigación o de profundización, ¿no? Finalmente una película en algún momento tiene algo de otro género, ¿no? Sí, no, porque en último término, pues todas parten de un cierto patrón o esquema dramático que sería su base, ¿no? Entonces, y eso le pasa al oeste. Es decir, en la actualidad han existido estas películas como las que mencionaste, que son películas en donde pues curiosamente están con esos vestuarios, etcétera, pero no contienen la parte argumental que le dio forma o esencia al género, ¿no? Sí. Sin embargo, fíjate que sí creo que siguen funcionando y muy bien estas películas que muestran como el final de una época. Y hay dos películas de los últimos 30 años que creo que son muy singulares. Una es Los Imperdonables, ¿no? La película de Clint Eastwood. Y otra es la cinta de El hombre que mató a Jesse James, que es lo mismo, ¿no? Es la visión de algo que se acaba y de cómo esos seres que viven ese momento entienden sus vidas, que ¿no? Su mundo y su mundo. Fíjate que literalmente por el título inclusive me acordé de que podría ser un western, creo yo, No Country for Old Men. Claro. De los hermanos Coen, que han tomado el género en más de una ocasión, ¿no? Pero de hecho esa frase me gusta mucho, la de ya no es un país para viejos. A veces creo que se queda corto en decir un país, ¿no? Es como es más bien este ya no es mundo para para viejos, no tanto que hable de que no es país para viejos. Es decir, por ejemplo, en esa de los Coen, lo que ve el personaje de Tommy Lee Jones, ya es algo que en su reflexión ya no tiene sentido y ha terminado un mundo para él, ¿no? Como ha terminado el de Clint Eastwood en Los Imperdonables. Y es enterrar ese mundo y quizá despedirte, pues, de ese mundo, ¿no? Ahora, sí se pareciera que esas películas han ido despidiendo al género.
Pareciera. Sí, en cierto modo es como tú dices, es un ocaso, pero es un ocaso que no se quiere ir, ¿no? Entonces, que hay siempre como un eco de algo que está ahí, y en ese eco se han dado pues películas notables, sin lugar a dudas, aunque creo que Eastwood todavía hizo después algunas cosas que pueden tener aspecto de western. La realidad es que Los Imperdonables es su película dentro del género más relevante. Lo que pasa es que Los Imperdonables cuestiona al propio género, ¿no? En el sentido de glorificar la violencia, por ejemplo, que creo que es el tema principal de Los Imperdonables, ¿no? Precisamente lo que es imperdonable, que dice el título, tiene que ver con esa violencia extrema, ¿no? Que el western a veces sí llegó medio a glorificar la violencia, y acá Clint Eastwood la cuestiona, aunque él sea y él siendo un antiguo pistolero, ¿no? Es que cuestiona la violencia que se vive, pero también como que no puede escapar de esa violencia. Forma parte de su forma de vida, de su mundo. ¿No crees que también los personajes esos, a pesar de eso, como que hay una búsqueda medio, porque han sido parte de esa violencia, parte activa de esa violencia, entonces como que hay una búsqueda ahí de redención, ¿no? De quizá de hacer algo antes de llegar al ocaso. Pero es interesante de esa película el rol que juega el joven. El joven trae en su cabeza la fantasía de ser un pistolero, ¿no? Pero cuando tiene que matar, cuando tiene que disparar para matar, cuando tiene que enfrentarse a esas situaciones, es incapaz. Y para mí expresa el sentir de esta generación. Creo que las generaciones, particularmente de los 70s para acá, han asimilado el oeste más bien en la que se llama la ópera espacial, o esta variante de la ciencia ficción que tiene muy poco de ciencia y mucho de ficción, que son las guerras de las galaxias, la serie de los últimos años, Mandalorian, pues es la historia de un pistolero, finalmente. Black Panther también. Sí. Entonces ahí se está reproduciendo el patrón, pero ya bajo condiciones de paisaje, e incluso de verosimilitud histórica, digamos, pues inexistentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso es precisamente que ya no se cuestiona nada, o sea, es un cine para entretener, donde vamos a utilizar todas esas iconografías del género, pero no a profundidad, digamos. Sí, y la violencia está presente. Y la violencia no es para nada ni criticada ni nada, o sea, es parte para llegar a solucionar algo, ¿no? Pero sí, digamos que por ahí hay series de televisión, ¿no? Hay una, yo no la he visto, ¿tú ya viste Yellowstone? Sí, me parece, conozco la primera temporada, me parece muy bien lograda. Y según yo ha tenido aceptación. Sí, es Kevin Costner, que es el productor de la serie también, pues es alguien aficionado al género. Si recuerdas, hizo Westworld, hizo la que muchos consideran también una gran película del oeste, Danza con Lobos. Entonces aquí ubica la acción en el estado de Montana, entre rancheros, con conflictos políticos, en tiempos actuales. Entonces, sí, esto es interesante porque van en el caballo y usan el celular, ¿no? Y hay helicópteros para cuidar el ganado, y hay drones. Sí, ya hay otras cosas, y bueno, un armamento que da miedo, ¿no? Que parece del ejército, ya están armados hasta los dientes ahí, todos. Entonces, y es un conflicto político, en realidad, lo que plantea la serie, y me pareció bastante bien lograda esa primera temporada. Pues ahí está pataleando el género. Sí, el género está, que nos muestra que ese ocaso va a ser como la característica del género durante un tiempo, hasta que finalmente posiblemente se apague. Te quería comentar, creo que ya estamos sobre los minutos finales, pero valdría la pena quizás mencionar algunas de las películas que son comedia
y cine del oeste. Bueno, hasta Cantinflas se aventó una parodia con Por mis pistolas. ¿Cómo se llamaba la parodia que hizo Mel Brooks? Se llama Las locuras del oeste. Las locuras del oeste, esa es una locura literalmente. Ahí. Hablando, sí, está esa... Pues mira, tú mencionabas ayer que platicábamos sobre esto, mencionabas a Buster Keaton, el mismo Chaplin, El Peregrino, esta película donde él adopta toma el traje de un clérigo y entonces llega al pueblo en Texas, que es esta Devil's Gulch, el pueblo en Texas, y donde es tomado porque está llegando el párroco, ¿no? Pero todo es el oeste, ¿no? Sí, acuérdate de también los tres amigos. Los tres amigos. Que también es medio los siete magníficos, ¿no? Sí. Pero en vez de 7 son 3. Pero es una parodia, Steve Martin, Martin Short y Chevy Chase, ¿no? Sí. Que vienen a salvar acá un pueblo mexicano. Quizá no nos va a alcanzar más tiempo, pero quizá para un segundo programa hablar un poco también del rol de los mexicanos en el género. Ese se merece, sí, un programa completo, los mexicanos en el cine extranjero y particularmente no solo en el western, sino en general en el cine estadounidense, donde han tenido una representación muy peculiar, ¿no? Lo dejamos para otro programa. Creo que sí. Bueno, pues Carlos, gracias. Gracias. Nos acabó. Les agradecemos como siempre su atención y los esperamos en nuestras siguientes disecciones. Gracias a nuestro equipo que está, dicen detrás de cámara, pero para nosotros están enfrente. Entonces, claro. Itzel, Carlos Aviña, Daniel Ortuño y Emilio Velázquez. Y Manol está. ¿Y quién más ¿Quién? Arlet. Muchas gracias que hacen esto posible. Hasta la próxima. Disecciones.